El chisporroteo estático de la radio me arrancó del sueño. La busqué a tientas sobre la mesa de noche. En la prisa, tiré un vaso de agua medio vacío antes de cerrar los dedos alrededor del plástico frío. «Guardabosques Santos, ¿me recibe?» «Cambio». La voz era de Linda, desde despacho. «Le recibo», respondí, con la voz todavía espesa de sueño. «¿Cuál es la situación?» Hubo un breve silencio, apenas un soplo de interferencia. «Tenemos el reporte de un menor desaparecido. Niño, 7 años. Nombre, Melvin Strickland. Fue visto por última vez en Pinewood Overlook, alrededor de las 4 de la tarde. Sus padres lo perdieron de vista cuando salió corriendo por delante, en el sendero. Me incorporé de golpe. La búsqueda lleva ya 2 horas sin resultados», continuó Linda. «Necesitamos a todos los guardabosques disponibles». «Cambio». Ya me estaba poniendo los pantalones antes de que terminara de hablar. «Voy en camino». «¿Ya avisaron a Wagner?» «Afirmativo. Lo encontrará en el inicio del sendero principal. Ellis y Selenus también van de camino». «Recibido. Llegaré en 15 minutos». «Corto». Atravesé la cabaña con la precisión automática de quien ha repetido el mismo ritual demasiadas veces. Tomé la mochila de emergencias del gancho junto a la puerta. Después de 12 años como guardabosques en el Parque Nacional Pinewood, todo aquello se había vuelto instinto. Revisé las baterías de la linterna, cogí agua extra y confirmé que el botiquín estuviera completo. Un niño desaparecido de 7 años significaba una sola cosa: corríamos contra el reloj y contra la caída de la temperatura. El trayecto hasta el sendero principal me tomó exactamente 12 minutos. Cuando entré al pequeño estacionamiento, ya había 3 vehículos de guardabosques y una patrulla del sheriff. Las luces intermitentes pintaban los troncos con destellos azules y rojos, dándole al bosque un aspecto irreal, casi febril. Scott me esperaba junto a su camioneta, con el rostro tenso por la preocupación. Había extendido un mapa sobre el capó y marcaba cuadrantes de búsqueda con un rotulador rojo. «Sawyer», dijo apenas me acerqué. Asentí. «Los padres dicen que el niño llevaba una chaqueta roja y una mochila del mismo color. Se llama Melvin. Lo perdieron cerca de Pinewood Overlook, cuando corrió por delante del grupo. ¿Alguna condición médica? ¿Necesidades especiales?», pregunté, mientras estudiaba el mapa. «Ninguna. Solo es un chico activo, demasiado inquieto. Sus padres dicen que le gusta caminar por el monte, pero nunca había estado en este sendero». La sheriff Ellis llegó trotando hasta nosotros, con su coleta oscura balanceándose a cada paso. Vos Selenus apareció justo detrás, acomodándose las gafas mientras se acercaba. «Ya tenemos 4 equipos peinando el área cercana al mirador», dijo Ellis. «El departamento del sheriff está reuniendo voluntarios, pero no estarán desplegados por completo hasta dentro de 1 hora». Vos señaló el mapa con un dedo. «La temperatura está bajando más rápido de lo normal. El pronóstico dice que llegará a los 7 grados antes de medianoche». Observé el terreno, los desniveles, la maleza cerrada, el cauce del arroyo. «Tenemos que ampliar el perímetro. Scott y yo iremos por el sendero de Northridge. Ellis, tú y Bo bajen hacia el sur, por la cuenca del arroyo». Si siguió avanzando cuando cayó la noche, esas son las 2 rutas más probables. «Reportamos cada 15 minutos», añadió Scott, doblando el mapa antes de guardárselo en el bolsillo. Sincronizamos relojes y radios, y luego nos separamos. Mientras Scott y yo nos dirigíamos hacia el sendero norte, vi a una pareja abrazada cerca de un agente del sheriff. La mujer sostenía una pequeña chaqueta azul contra el pecho, tenía los ojos hinchados de tanto llorar. El hombre la rodeaba con un brazo, con el rostro endurecido por un pánico apenas contenido. Los padres de Melvin. Quise decirles algo, ofrecerles una certeza, una promesa, pero sabía mejor que nadie que no debía dar esperanzas que quizá no pudiera cumplir. Así que solo les dediqué un gesto firme con la cabeza antes de volverme hacia el bosque oscuro. El sendero norte comenzaba ancho, pero pronto se estrechaba a medida que se internaba en una zona más espesa. Scott y yo avanzamos a paso constante, con los haces de nuestras linternas abriendo cortes de luz entre la negrura. Y entonces lo sentí. Algo no estaba bien en ese bosque. Faltaba el sonido habitual de los grillos. No había aves nocturnas.
No se escuchaba el crujido de ramas pequeñas ni el roce de alguna criatura oculta entre los arbustos. Solo un silencio antinatural, tan absoluto, que me erizó la nuca. «¿Soy yo, o hace más frío del que debería?», murmuró Scott, subiendo la cremallera de su chaqueta. Tenía razón. La temperatura había caído al menos 10 grados desde que cruzamos la línea de árboles. Demasiado, incluso para comienzos de otoño. Nuestro aliento ya se dibujaba en pequeñas nubes blancas frente al rostro. «Melvin», grité, dejando que mi voz corriera entre los troncos. «Melvin Strickland». Scott me imitó, y durante un rato fuimos alternando llamados cada 100 metros. Pero cada vez ocurría lo mismo. Nuestras voces parecían morir demasiado pronto, como si la oscuridad se las tragara antes de dejarlas viajar. «Esto es raro», dijo Scott cuando llevábamos unos 45 minutos caminando. «A estas alturas ya deberíamos haber oído algo. Aunque fuera animales moviéndose». Asentí, barriendo el sotobosque con la linterna. El bosque se sentía equivocado. Demasiado inmóvil. Demasiado callado. Demasiado frío. Como si estuviera conteniendo la respiración. «Melvin», llamé otra vez, más fuerte. «Si puedes oírnos, quédate donde estás. Vamos a encontrarte». Mi voz regresó a mi plana, hueca, sin vida. Seguimos avanzando, revisando el mapa de vez en cuando y marcando la ruta con pequeñas etiquetas reflectantes. Pasada una hora de búsqueda, algo rojo captó mi atención. Un destello de color contra el marrón oscuro del tronco de un árbol. «Scott», dije en voz baja, apuntando con la linterna. Nos acercamos, y sentí que el estómago se me cerraba. De una rama baja colgaba una pequeña mochila roja, enganchada como si su dueño hubiera pasado corriendo junto a ella. «Tiene que ser suya», dijo Scott, llevándose la radio a la boca. Saqué la mochila con cuidado. Era ligera, de esas que los padres compran para las primeras excursiones de un niño. El bolsillo delantero estaba abierto, como si se hubiera descorrido en el tirón que la dejó atrapada. «Aquí Wagner. Hemos localizado una mochila roja en el sendero norte, aproximadamente a 3 kilómetros del inicio. Parece pertenecer al menor desaparecido. Cambio». Mientras Scott informaba del hallazgo, abrí el compartimento principal con manos cuidadosas. Dentro había un pequeño camión de juguete, un paquete de galletas de animalitos a medio terminar y una caja de jugo. Nada más. Ni ropa extra, ni silbato, ni manta térmica, ningún suministro útil. Solo los pequeños tesoros de un niño de 7 años. «Recibido», respondió la radio. «Continúen la búsqueda desde esa posición». «Corto». Scott bajó el aparato y me miró. «Ellis y Bo no han encontrado nada en la ruta sur». Yo ya estaba examinando el suelo a nuestro alrededor con la linterna, moviéndome en círculos cada vez más amplios desde el punto donde habíamos encontrado la mochila. Tardé apenas unos minutos en verlo. Una huella parcial en un tramo de tierra blanda. «Scott». Se acercó enseguida. La marca era pequeña. Sin duda, la de un niño. Hallé otra unos pasos más allá. Luego una tercera. Formaban una línea irregular que se apartaba del sendero y se perdía bosque adentro. «Salió del camino aquí», dije, señalando la dirección de las huellas. «Y fíjate en el patrón. No son pisadas de alguien caminando con calma». Scott se agachó, observándolas con gesto sombrío. Estaba corriendo, o al menos moviéndose deprisa. «Asustado, quizá», añadí. Un escalofrío me recorrió la espalda, y no tenía nada que ver con el frío. Seguimos el rastro con más cautela. Ahora las huellas contaban una historia inquietante. Melvin no había avanzado en línea recta. Zigzagueaba. Daba giros bruscos sin motivo aparente. A ratos parecía desviarse, corregir, volver a desviarse. No era el patrón de un niño perdido que vaga sin rumbo. Parecía el rastro de alguien que huía de algo. «Melvin», volví a llamar. «Somos guardabosques. Estamos aquí para ayudarte». Mi voz apenas recorrió unos metros antes de apagarse en la nada. El bosque se había vuelto aún más oscuro. Los árboles crecían más juntos, bloqueando la poca luz de luna que lograba filtrarse por el dosel. Incluso los haces de nuestras linternas parecían más débiles, como si la penumbra se resistiera a dejarlos pasar. Cualquiera habría dado media vuelta hace rato,
murmuró Scott, casi para sí mismo. ¿Por qué seguiría internándose más y más? No tenía respuesta. Los niños que se pierden en el bosque suelen hacer una de dos cosas: se quedan quietos, paralizados por el miedo, o intentan volver sobre sus pasos, casi siempre terminando en círculos. Melvin no había hecho ninguna. Había avanzado directo hacia la parte más densa del bosque, lejos de senderos, señales o referencias. Melvin, intenté de nuevo. Hasta mi propia voz sonó amortiguada, extraña. El bosque parecía cerrarse alrededor de nosotros. Absorbía nuestros llamados. Se tragaba la luz de las linternas. El silencio era total ya. No había viento entre las ramas. No había hojas rozándose. No había animales a lo lejos. Solo nuestra respiración. Nuestros pasos. Y hasta eso sonaba apagado, como si aquel lugar no quisiera que nada perturbara su quietud. No me gusta esto, Sawyer, dijo Scott en voz baja. Algo anda mal en este bosque esta noche. Asentí. Yo sentía exactamente lo mismo. En 12 años de trabajo como guardabosques, nunca había sentido el bosque tan hostil, tan ajeno, como si estuviéramos invadiendo un lugar al que no pertenecíamos, siguiendo un rastro que conducía hacia algo que no debíamos encontrar. Pero en algún punto, delante de nosotros, había un niño de 7 años, solo, perdido en la oscuridad. Y por extraña que se hubiera vuelto la noche en Pinewood, encontrar a Melvin era lo único que importaba. Así que seguimos adelante, siguiendo aquella hilera errática de pequeñas huellas. Mientras el bosque, a cada paso, se volvía más oscuro y más amenazante. Encontré un claro que no reconocí. Eso era imposible. Llevaba 12 años trabajando en aquellos bosques. Conocía cada sendero, cada punto de referencia, cada accidente notable dentro de los límites del Parque Nacional Pinewood. Y, sin embargo, allí estaba yo, al borde de un espacio abierto, perfectamente circular, que jamás había visto. El haz de mi linterna atravesó la oscuridad y barrió el suelo hasta detenerse en algo rojo, justo en el centro del claro. La mano me tembló al enfocar mejor. Un pequeño cuerpo yacía inmóvil sobre la tierra del bosque. Melvin Strickland. Lo encontré. Grité. Mi voz sonó extraña, amortiguada por aquel silencio antinatural. Wagner, encontré al niño. No hubo respuesta. Scott debió haberse quedado atrás mientras seguíamos aquella errática línea de huellas. No esperé. Eché a correr hacia el centro del claro, con las botas golpeando la tierra blanda y el aliento escapando de mi boca en nubes rápidas, visibles en aquel aire anormalmente frío. Al acercarme, la linterna reveló un líquido oscuro rodeando el pequeño cuerpo. Parecía sangre. Demasiada sangre. Un charco espeso extendido alrededor de él, empapando la tierra. Melvin. Caí de rodillas a su lado. Tenía el rostro pálido, los ojos cerrados. La chaqueta roja que habían descrito sus padres estaba rasgada a la altura del hombro. Le puse 2 dedos en el cuello, buscando pulso. No encontré nada. Ni el más leve latido. Ni el más mínimo ascenso del pecho. No, no, no. Le incliné la cabeza hacia atrás para comprobar la vía respiratoria. Nada la obstruía. Bajé el oído hasta su boca. No respiraba. No había señales de vida. Llevé la mano a la radio sujeta al hombro. Aquí el guardabosques Santos. He localizado a Melvin Strickland. No responde. Sin pulso. Sin respiración. Necesito asistencia médica. Asistencia médica inmediata. Di la ubicación aproximada según el sendero que habíamos seguido. La radio respondió con un chisporroteo de estática. Ninguna voz. Volví a intentarlo. Despacho, ¿me reciben? Esto es una emergencia. Más estática. Y justo cuando iba a llamar por tercera vez, vi algo que me hizo olvidar la radio por completo. Una luz tenue salía de entre los labios entreabiertos de Melvin. No era el reflejo de la linterna. Era otra cosa. Un resplandor azulado, suave, pulsante, brillaba desde el interior de su boca. Parpadeé con fuerza, convencido de que estaba viendo mal. La luz seguía allí. Latía con un ritmo regular, como un corazón. Y con cada pulso se hacía más intensa. ¿Qué demonios? Susurré. Me incliné más cerca, aun cuando cada instinto en mi cuerpo me gritaba que me apartara. La luz se intensificó,
hasta volverse casi imposible de mirar directamente. Entonces, por fin, hice caso a ese instinto e intenté ponerme en pie. No pude. Una fuerza invisible me mantenía en mi sitio. Y luego empezó a arrastrarme hacia la luz. Mi cuerpo se volvió pesado, como si me moviera dentro de un pantano espeso. Intenté clavar los pies en el suelo, resistirme a lo que fuera que estaba ocurriendo, pero aquella fuerza solo se hizo más fuerte. «Wagner», grité. Hasta mi propia voz sonó lejana. «Scott, algo va mal». La luz salió de la boca de Melvin y se expandió sobre su rostro, luego sobre todo su cuerpo. Después se alargó hacia mí en filamentos luminosos que se enroscaron en mis brazos, en mi pecho, en mi cuello. No quemaban, no dolían, pero tiraban de mí. Insistentes, inexorables. Sentí que mi conciencia empezaba a desprenderse del cuerpo. Lo percibí con una claridad aterradora, como si me estuviera quitando un traje mojado, despegándome de mi propia carne. No era doloroso. Era mucho peor que eso. Era profundamente antinatural. Los árboles, el claro, el cuerpo de Melvin, todo comenzó a disolverse en oscuridad. Mi linterna, mi radio, mi cuerpo, todo desapareció. Flotaba en la nada, suspendido en un vacío sin arriba ni abajo, sin luz ni sombra, sin un solo punto físico al que aferrarme. Y entonces llegaron las voces. Al principio eran susurros distantes, confusos, superpuestos unos con otros. Pero fueron creciendo. Más fuertes, más claros, rodeándome desde todos los ángulos de aquel espacio sin dimensiones. Docenas, luego cientos, voces llamando a la vez. «Ayúdame. Estoy perdido. Por favor, encuéntrame. No me dejes aquí». El murmullo se convirtió en una cacofonía, cada voz distinta y, al mismo tiempo, fundida en un coro insoportable de súplicas. Y entonces, atravesándolas a todas, oí una voz que reconocí al instante. «Sawyer, hijo, ¿eres tú?» La voz de mi padre. Cameron Santos había muerto 3 años antes, de un infarto, mientras cortaba leña detrás de su cabaña. Y, sin embargo, allí estaba su voz, clara, nítida, real, como si estuviera a mi lado. «Papá», llamé al vacío. «Papá, ¿dónde estás?» «Estoy perdido, hijo. Necesito que me encuentres. Te he estado esperando». Antes de poder responder, otra voz familiar se alzó entre la oscuridad. «Sawyer, cariño, por favor, ayúdame. Mi madre, Kelsey. El cáncer se la había llevado 5 años antes que a mi padre». Su voz sonaba exactamente como la recordaba, suave, cálida, con aquella fuerza callada que conservó incluso en sus últimos días. «Mamá, mamá, no puedo verte. Sigue mi voz, cariño. He estado tan sola aquí». Sus voces tiraban de mí desde direcciones opuestas, obligándome a elegir. Intenté volverme, orientarme, mirar a mi alrededor. Pero no había nada que ver. Solo oscuridad. Solo voces sin cuerpo. Y entonces llegó otra. Una que me heló hasta lo más hondo. «Sawyer, ayúdame. Algo me tiene». Era Scott. La voz de Scott Wagner, llena de terror, brotó de algún punto de aquella negrura sin fin. «Scott», grité. «Scott, ¿dónde estás? ¿Qué está pasando? No puedo salir. No me deja ir. Encuéntrame, por favor». No tenía sentido. Scott no estaba muerto. Había estado justo detrás de mí en el sendero. Y, aún así, su voz sonaba tan real como la de mis padres. Igual de desesperada. Igual de necesitada. Y entonces, cortando todas las demás, escuché una vocecita temblorosa. «Señor guardabosques, tengo miedo. Mucho miedo. Melvin Strickland. Aquí está oscuro. Quiero a mi mamá y a mi papá. Por favor, ayúdeme a encontrar a mi mamá y a mi papá». La voz del niño se quebró en sollozos que me desgarraron por dentro. Intenté moverme hacia él, pero en aquel lugar sin dirección, sin forma, sin distancia, no había forma de orientarse. «Melvin, voy hacia ti. Sigue hablando. Sigue hablando para que pueda encontrarte». Las voces aumentaron. No solo las 4 que reconocía. Todas. Cientos a la vez, suplicando ayuda, rescate, liberación. Tiraban de mí desde todas partes, como garfios clavados en mi conciencia,
amenazando con despedazar lo poco que quedaba de mí. Encuéntrame. Sálvame. No me dejes aquí. Por favor. He estado esperando tanto tiempo. La voz de mi padre volvió a alzarse. Hijo, quédate conmigo. Te necesito aquí. Mi madre, rota en una súplica insoportable. Sawyer, por favor, no te vayas. Scott, no me dejes en este lugar. Melvin, tengo mucho miedo. Por favor, ayúdeme, señor guardabosques. La presión se volvió insoportable. Me estiraban en incontables direcciones al mismo tiempo. Las voces se elevaron hasta convertirse en gritos. Exigían, rogaban, lloraban. Un estruendo ensordecedor de necesidad lo inundó todo. No podía avanzar hacia una sin abandonar a las demás. No podía ayudarlas a todas. Ni siquiera podía ayudarme a mí mismo. Mientras seguían tirando, rasgando, arrancando pedazos de lo que quedaba de mí en aquel vacío imposible, luché por no ceder. Las voces me jalaban desde cada ángulo. Ganchos de sonido y memoria hundiéndose en mi conciencia. Las de mis padres eran las más fuertes. Las súplicas suaves de mamá. Las órdenes insistentes de papá. Los gritos aterrados de Scott atravesándolo todo. Y Melvin. Dios. Ese niño sonaba tan asustado. Ayúdanos, Sawyer, rogó mi madre, con la misma voz que tenía antes de que el cáncer la consumiera. He estado tan sola. Hijo, me encontraste, dijo mi padre, fuerte, lleno de vida, no débil como en sus últimos días. Te he estado esperando. Cada instinto me empujaba hacia ellos, a seguir sus voces más adentro de aquella oscuridad imposible. Y una parte de mí quería hacerlo. Una parte de mí ansiaba rendirse, dejarme llevar, permitir que sus voces me guiaran a donde quisieran, ayudarlos, reunirme con ellos. Pero algo, muy en el fondo, se resistió. Un instinto primario de supervivencia ancló mi voluntad en su sitio. Aquello no estaba bien. Aquello no era natural. Fuera lo que fuera ese lugar, yo no pertenecía allí. Scott necesita tu ayuda, insistió la voz de mi padre. Pero ya no sonaba como él. Se volvió más dura, más extraña, más ajena. El niño te necesita. Tengo miedo, llamó Melvin, pequeño, frágil. Por favor, no me dejes solo en la oscuridad. Intenté hablar, responderles, pero allí no tenía voz. No tenía cuerpo, no tenía forma, solo conciencia, extendida hasta el límite sobre un vacío imposible, lleno de súplicas desesperadas. Las voces se multiplicaron, cientos ya, superpuestas unas sobre otras, formando un coro ensordecedor de pérdida y dolor. Hablaban de estar atrapadas, olvidadas, extraviadas. Rogaban ser rescatadas, liberadas, encontradas. No podía salvarlas a todas. No podía salvar a ninguna. No desde allí. No así. No, pensé, concentrando toda mi voluntad en resistir. Esto no es real. Esto no está bien. Y en el instante en que me resistí, algo cambió. Las voces se volvieron violentas, airadas, más insistentes. La fuerza que tiraba de mí aumentó, amenazando con desgarrarme. No nos dejes. La voz de mi madre se endureció hasta transformarse en algo que ya no sonaba a ella. No puedes abandonarnos otra vez. Cobarde, escupió la voz de mi padre, torcida en una crueldad desconocida. La voz de Scott seguía aterrada, pero ahora parecía más lejana. Sawyer, no dejes que me lleve. Me aferré a esa voz. A Scott. Real. Presente. Vivo. Mi compañero estaba ahí fuera, en algún lugar. Si me rendía a ese sitio, nunca lo encontraría. Nunca lo ayudaría. Nunca regresaría. Y entonces, de pronto, otra fuerza me arrancó hacia atrás a través de la oscuridad. Fue como ser arrastrado contra una corriente brutal, a través de agua espesa. La sensación fue violenta, desorientadora. Mi conciencia salió disparada lejos de aquellas voces a una velocidad imposible. Poco a poco, empezaron a apagarse, a deformarse, a quedar atrás. Las voces de mis padres fueron las primeras en desaparecer, derritiéndose de nuevo en el clamor general. Luego se desvanecieron los llamados aterrados de Melvin. La voz de Scott fue la última en seguirme. Sus gritos de auxilio se arrastraron tras de mí a través del vacío,
hasta que también desaparecieron, tragados por la distancia, por la oscuridad. La fuerza que me arrastraba se volvió todavía más intensa. Mi conciencia se estiró hasta doler, hasta quedar reducida a un hilo insoportablemente fino. Y entonces regresó de golpe, como una banda elástica tensada al límite que por fin se rompe y se retrae con violencia. Volví a mi cuerpo con una violencia brutal. El impacto me arrancó el aire de los pulmones, o lo habría hecho, si en ese instante hubiera estado respirando. El dolor estalló en todas partes a la vez. Los nervios reaccionaron en una confusión salvaje mientras mi conciencia volvía a encajar en la carne. El pecho era lo peor. Un dolor agudo, rítmico, aplastaba mi esternón a intervalos regulares. Abrí los ojos con una bocanada desesperada. Scott estaba arrodillado sobre mí, con las manos entrelazadas sobre mi pecho, haciéndome reanimación cardiopulmonar. Tenía la cara empapada en sudor. Su expresión era una mezcla de pánico y agotamiento. Parecía llevar un buen rato intentándolo. Sawyer. Sus ojos se abrieron de golpe al verme consciente. Dios mío. Se echó hacia atrás sobre los talones, respirando con dificultad, mirándome como si acabara de ver un fantasma. Tal vez lo había hecho. Intenté hablar, pero de mi garganta solo salió una tos áspera y seca. Sentía el pecho como si alguien hubiera saltado sobre él. Porque alguien lo había hecho. Despacio, dijo Scott, con la voz temblando de alivio. Respira. Solo respira. Le hice caso. Me concentré en arrastrar aire hacia los pulmones. Cada inhalación dolía, pero ese dolor significaba algo importante. Seguía vivo. Había vuelto. A mi cuerpo. Al mundo. Después de un minuto, conseguí forzar una sola palabra entre jadeos. Melvin. La expresión de Scott cambió. Confusión. Desconcierto. ¿Qué pasa con él? ¿Viste algo? Me incorporé sobre un codo y miré alrededor del claro. No había rastro del cuerpo de Melvin, ni del suelo empapado en sangre, ni de nada. Solo el piso intacto del bosque, inmóvil y limpio, justo donde yo había visto el cuerpo sin vida del niño. Estaba aquí, dije, con la voz áspera. Justo aquí, en el claro. Estaba muerto, Scott. Scott negó con la cabeza. No había ninguna señal de él, Sawyer. Te encontré aquí solo, hace unos 30 minutos. Estabas tirado en el suelo. No respirabas. No tenías pulso. Me senté despacio. Cada músculo de mi cuerpo protestó. Me sentía como si me hubieran golpeado, atropellado y exprimido por dentro. Scott me puso una mano en el hombro para sostenerme. ¿Qué pasó?, preguntó. Ibas delante de mí por el sendero y, de repente, desapareciste. Te llamé, pero no contestabas. Me tomó 15 minutos encontrar este claro. Volví a mirar a mi alrededor, intentando reconciliar lo que veía con lo que recordaba. El claro era el mismo. Ese círculo perfecto de espacio abierto que no debería existir en esos bosques. Pero no había cuerpo. No había sangre. No había ninguna prueba de lo que yo había presenciado. Encontré a Melvin, dije. El recuerdo seguía allí, nítido, imposible de negar. Estaba justo en medio del claro. No respiraba. Había sangre a su alrededor. Intenté pedir ayuda por radio. Scott frunció el ceño. Tu radio sigue en tu cinturón, Sawyer. Nunca llamaste a nadie. Bajé la mano y sentí el peso sólido del aparato, todavía enganchado a mi costado. Recordaba haber intentado usarlo. Recordaba la estática. Esto no tiene sentido, murmuré. Nada de esto tiene sentido, admitió Scott. Se puso en pie y me tendió la mano. ¿Puedes levantarte? Tenemos que hacer que te revisen. Tomé su mano y dejé que me ayudara a incorporarme. El mundo se balanceó de forma alarmante durante un instante antes de estabilizarse. Las piernas me temblaban, desconectadas, débiles, pero aguantaron. Entonces Scott dudó. Hay algo más, dijo al fin. Algo realmente raro. Lo miré en silencio, esperando. Cuando te vi por primera vez entre los árboles, todavía te estabas moviendo, dijo. Caminabas por el bosque, pero cuando logré alcanzarte aquí, ya estabas en el suelo. Sin respirar, sin pulso. Empecé a hacerte RCP enseguida, pero... Sawyer, ¿cómo demonios estabas caminando si no estabas respirando?
Me quedé mirándolo, tratando de comprender. ¿Qué quieres decir con caminando? Yo estaba en el claro con Melvin. Después, estaba en otro lugar. Scott negó lentamente con la cabeza. Te vi moverte entre los árboles. Como si siguieras un sendero que solo tú podías ver. Ibas en una especie de trance. Te llamé por tu nombre, pero no reaccionaste. Cuando por fin te alcancé, ya estabas aquí, tirado en el suelo. Eso es imposible. Pero incluso mientras lo decía, una parte de mí ya sabía que habíamos dejado muy atrás la frontera entre lo posible y lo imposible. Yo no estaba, susurré. Mi cuerpo estaba aquí, pero yo no. Scott me observó con atención. ¿Y a dónde te habías ido? No supe cómo explicarle el vacío. Las voces. La sensación de estar siendo desgarrado por cientos de súplicas desesperadas. ¿Cómo iba a decirle que también había escuchado su voz allí, rogándome que no lo abandonara? No lo sé, respondí al final. Pero tenemos que encontrar a Melvin. Entonces me quedé inmóvil. Las palabras de Scott tardaron un segundo demasiado largo en asentarse. Sentí los músculos rígidos, como si una descarga eléctrica me hubiera atravesado el cuerpo. Estábamos al borde del claro. El mismo claro donde había encontrado el cuerpo de Melvin. Donde había visto la luz salir de su boca. Donde sentí que algo me arrancaba hacia aquel vacío atroz. ¿Qué quieres decir con que guía a los equipos de búsqueda? Logré preguntar por fin. Scott se pasó una mano por el cabello. Evitaba mirarme directamente. Después de que logré hacerte respirar otra vez, te pusiste de pie. Yo seguía intentando pedir ayuda por radio, pero tú empezaste a caminar. Te llamé, pero no respondiste. Solo seguiste avanzando, con una especie de propósito extraño. Eso no puede ser. Yo estaba inconsciente. Tus ojos estaban abiertos todo el tiempo, Sawyer. Bien abiertos. Scott se interrumpió, visiblemente incómodo. Pero era como si no hubiera nadie dentro. No parpadeabas. No reaccionabas a nada de lo que te decía. Solo te pusiste a caminar, y yo te seguí. Un frío me recorrió el pecho, uno que no tenía nada que ver con el aire nocturno. No recuerdo nada de eso. Nos guiaste directo fuera de esta zona del bosque. Caminabas tan deprisa que a veces no podía seguirte. No tropezabas. No dudabas. Ni siquiera en la oscuridad. Cuando llegamos al sendero principal, giraste al sur sin pensarlo un segundo. Negué lentamente con la cabeza. ¿El sendero sur? Ahí estaban buscando Ellis y Bo. Sí. Avancé por radio para avisarles que íbamos hacia allí. Para entonces, los otros equipos ya se habían unido a ellos. Todos estaban confundidos. Nadie entendía por qué ibas hacia esa dirección con tanta seguridad. Scott bajó la vista hacia sus botas. Pasaste junto a todos como si ni siquiera existieran. Nadie sabía qué hacer, excepto seguirte. Sentí la garganta seca. Y Melvin, dijiste que lo encontramos. Scott asintió. A unos 400 metros por el sendero sur, te detuviste de golpe. Solo te quedaste allí, señalando hacia un pequeño arroyo junto al camino. Y allí estaba él. Melvin. Sentado, jugando con unas piedras, como si no llevara horas desaparecido. Intenté ordenar aquello en mi cabeza. La imagen del cuerpo de Melvin en el claro seguía viva en mi memoria. La chaqueta roja desgarrada. El líquido oscuro a su alrededor. La luz azul latiendo dentro de su boca. ¿Estaba herido? Su chaqueta, yo vi sangre. Scott frunció el ceño. No había sangre, Sawyer. El chico estaba perfectamente bien. Ni siquiera tenía la ropa sucia, y eso fue lo más raro. Llevaba horas perdido en estos bosques, pero parecía que acababa de salir a jugar. Eso no es posible, insistí. Yo lo había visto. Estaba. No fui capaz de pronunciar la palabra muerto. Sonaba demasiado definitiva. Demasiado incompatible con lo que Scott me estaba contando. Después de que lo encontramos, te desplomaste, continuó Scott. Caíste como si te hubieran cortado los hilos. Estabas consciente, pero completamente ido. Tuvimos que ayudarte a volver hasta el inicio del sendero. Intenté recordar algo de eso. Caminar por el bosque. Encontrar a Melvin. Desplomarme después. Pero no había nada. Mi último recuerdo seguía siendo el vacío. Las voces tirando de mí desde todos los lados. Y luego, de pronto,
Despertar con Scott presionando mi pecho. ¿Qué dijo Melvin sobre haberse perdido? Pregunté. La expresión de Scott se ensombreció aún más. Esa es otra parte extraña. Dijo que no estaba perdido. Dijo que siguió una voz amable que le prometió llevarlo de vuelta con sus padres. Una voz. El vello de mis brazos se erizó. ¿Qué voz? No supo explicarlo bien. Solo dijo que era una voz agradable, que le hacía sentirse seguro. Scott dudó un momento. Sawyer, deberíamos volver. Los demás están esperando en el inicio del sendero, con Melvin y sus padres. Querrán darte las gracias. Darme las gracias. La idea me revolvió el estómago. Algo había usado mi cuerpo mientras yo estaba atrapado en ese vacío. Algo me había movido. Me había controlado. Me había usado para encontrar a Melvin. O para traer de vuelta a lo que fuera que ahora fingía ser Melvin. Necesito un minuto, dije, apoyándome contra un árbol para no caer. Tómate tu tiempo, pero deberíamos irnos pronto. Ha sido una noche larga para todos. Asentí, sin confiar en mi voz. Después de unas cuantas respiraciones profundas, me aparté del tronco. Vamos. Regresamos al inicio del sendero en silencio. Mi mente iba a toda velocidad, llena de preguntas sin respuesta y teorías imposibles de demostrar. De vez en cuando miraba a Scott de reojo, preguntándome si realmente creía lo que había visto, o si estaba intentando convencerse de que todo tenía una explicación lógica. El estacionamiento apareció al fin entre los árboles, bañado por las luces intermitentes de los vehículos de emergencia. Se había reunido una pequeña multitud, equipos de búsqueda, personal del parque, médicos y, en el centro, una familia abrazada. En cuanto nos acercamos, vi a Melvin. Estaba entre dos adultos, sus padres, supuse, y parecía completamente ileso. La chaqueta roja estaba intacta, no rasgada como yo la había visto. No había sangre. No había heridas. Ninguna señal de daño o trauma. Sonreía. Señalaba algo a lo lejos mientras su madre, arrodillada a su lado, lo sujetaba con un brazo alrededor de los hombros. Ellis fue la primera en vernos. Alzó una mano y nos hizo una seña para que nos acercáramos. Ahí está, dijo. Nuestro héroe de la noche. Me estremecí al oír la palabra héroe. Yo no era ningún héroe. Ni siquiera estaba seguro de haber estado realmente presente durante el rescate. Bo se acercó con un portapapeles en la mano. Santos, lo de esta noche ha sido extraordinario. Nunca había visto un rastreo así, y menos en condiciones como estás. Antes de que pudiera responder, los padres de Melvin vinieron hacia mí casi corriendo. El padre, Dominique, según los datos que habíamos recibido al inicio de la búsqueda, llegó primero. Me agarró la mano y la sacudió con fuerza. Guardabosques Santos, no tenemos palabras para agradecerle. La voz se le quebró por la emoción. Cuando nos dijeron que lo había encontrado, allí, sentado, jugando, no pudo terminar la frase. La madre, Cassie, llegó justo detrás. Las lágrimas le corrían por el rostro. Gracias, repetía, aferrándose a mi brazo. Nuestro hijo está a salvo gracias a usted. Murmuré algo apropiado. Alguna respuesta automática de guardabosques, algo sobre haber hecho solo mi trabajo. Pero mi atención estaba clavada en Melvin. El niño me observaba con curiosidad. No había miedo en sus ojos. No había trauma. Ni rastro alguno de reconocimiento por lo que había ocurrido entre nosotros en aquel claro. Melvin, dije, arrodillándome para quedar a su altura. ¿Cómo te sientes? Sonrió. Una sonrisa normal. Infantil. Tranquila. Estoy bien. No tuve miedo. Lo miré fijamente. ¿No tuviste miedo? Negó con la cabeza. La voz dijo que estaría a salvo. Sentí un nudo helado en el estómago. ¿Qué voz era esa, Melvin? Pregunté con cuidado. La buena. Me dijo que la siguiera y que así encontraría el camino de vuelta. Se encogió de hombros como hacen los niños cuando no saben explicar algo, pero tampoco lo consideran extraño. ¿Viste quién te estaba hablando? Melvin se lo pensó un momento. Luego volvió a negar. No, pero era amable. Casi le acarició el cabello. Ya le hemos dicho 1000 veces que no debe alejarse ni seguir a desconocidos. No sé qué estaba pensando. No era un desconocido, protestó Melvin.
Era un amigo. Lo estudié con atención. La ropa estaba limpia. Imposiblemente limpia para un niño que, supuestamente, había pasado horas perdido en el bosque. La chaqueta roja no tenía ni un solo rasgón. Ninguna señal de la rotura que yo había visto. Su rostro estaba sereno. No mostraba la menor huella de haber vivido algo traumático. Aquel no era el mismo cuerpo que yo había encontrado en el claro. Bueno, lo importante es que ya estás a salvo, dije al fin, poniéndome de pie. El sheriff se acercó y me dirigió una inclinación respetuosa de la cabeza. Buen trabajo, Santos. Necesitaremos tu informe mañana, pero por ahora creo que todos merecen descansar. Los Strickland pueden llevarse a su hijo a casa. Dominique me puso una mano en el hombro. Le debemos todo. Si alguna vez podemos hacer algo por usted. No lo pierdan de vista, dije. Las palabras salieron con más intensidad de la que pretendía. Él asintió con solemnidad, interpretando mi tono como simple cautela profesional, no como la inquietud profunda que de verdad me recorría por dentro. Mientras la familia se dirigía al coche, no dejé de mirar a Melvin. A mitad de camino, el niño se volvió. Clavó los ojos en mí. La expresión que vi en su rostro fue imposible de descifrar. No era exactamente una sonrisa. Tampoco reconocimiento. Era otra cosa. Algo que me erizó la piel. Scott apareció a mi lado. ¿Estás bien? Tienes cara de haber visto un fantasma. No estoy seguro de lo que he visto, admití. La imagen del cuerpo sin vida de Melvin volvió a cruzar mi mente. La chaqueta desgarrada. El líquido oscuro. La luz azul. Había sido real. Estaba seguro de eso. Y, sin embargo, allí estaba Melvin. Vivo. Ileso. Sin memoria del claro. Sin memoria de haber sido, lo que fuera que había sido cuando lo encontré. La contradicción era imposible de aceptar. O había alucinado todo lo ocurrido en el claro, el cuerpo, el vacío, las voces, o había pasado algo mucho más extraño. Algo que ni siquiera sabía por dónde empezar a explicar. Vi alejarse el coche de los Strickland, sus faros cortando la oscuridad mientras se marchaban a casa con su hijo, o con lo que hubiera ocupado su lugar. Interrogué a Scott durante el trayecto de regreso a la central. Los faros del vehículo atravesaban la carretera oscura del bosque, mientras mi cuerpo seguía dolorido por las compresiones de la RCP y mi mente no dejaba de revivir lo que había experimentado en aquel vacío, sobre todo la voz aterrada de Melvin, suplicando ayuda. Dímelo otra vez. Exactamente cómo pasó, le pedí, mirando los árboles desfilar más allá de la ventanilla del copiloto. Cuando me encontraste caminando. Scott no apartó la vista de la carretera sinuosa. Tenía los nudillos blancos sobre el volante. Ya te lo conté. Necesito más detalles. Todo lo que recuerdes. Soltó un suspiro y reajustó las manos en el volante. Después de que conseguí que volvieras a respirar, te levantaste. Tenías los ojos abiertos, pero no respondías a nada de lo que te decía. Y luego empezaste a caminar. No tropezabas. No dudabas. Te movías con una seguridad rara, como si supieras exactamente a dónde ibas. Intenté imaginarme a mí mismo haciendo eso. No había nada. Solo un hueco en blanco donde deberían estar esos minutos. ¿Qué tenían de raro mis ojos? Pregunté, recordando su comentario anterior. Scott me lanzó una mirada breve antes de volver a concentrarse en la carretera. Estaban abiertos, pero vacíos. Como si no hubiera nadie mirando desde dentro. Negó lentamente con la cabeza. Ha sido lo más escalofriante que he visto en mi vida, Sawyer. No eras tú. Un escalofrío me recorrió entero. ¿Y cómo me orienté en la oscuridad? Eso fue lo que más me perturbó, dijo Scott, reduciendo la velocidad al acercarse a una curva. Te movías por ese bosque como si vieras en la noche. Sin linterna. Sin vacilar. Pasabas por encima de troncos caídos, rodeabas matorrales, cosas que yo apenas podía distinguir con mi luz. No tropezaste ni una sola vez. Eso es imposible. Pues yo lo vi. Guardó silencio un segundo. Te movías más rápido de lo que yo podía seguirte. Tuve que trotar para no perderte. Intenté procesarlo. Lo que fuera que había tomado mi cuerpo lo había guiado por el bosque con una precisión que desafiaba toda lógica. Y cuando llegamos al sendero, continuó Scott, giraste al sur sin detenerte. Los otros equipos te llamaban,
pero tú pasaste de largo como si no existieran. No miraste a nadie. No reaccionaste. Solo seguiste caminando hasta ese punto junto al arroyo, y señalaste. Tragué saliva. Y Melvin estaba allí. Scott asintió. Sentado, jugando con unas piedras. Sacudí la cabeza lentamente, como si no hubiera estado perdido durante horas. Exacto. La ropa limpia. Ni un rasguño. Miré el bosque oscuro más allá del parabrisas. La voz de Melvin volvió a sonar en mi memoria. Ayúdeme. Por favor. Ayúdeme a encontrar a mis padres. Estoy asustado. La desesperación en la voz de aquel niño había sido real. Y no podía quitarme de encima la sensación de que el verdadero Melvin seguía atrapado en aquella oscuridad, mientras otra cosa había regresado en su lugar. ¿Estás bien?, preguntó Scott cuando entramos en el estacionamiento de la central. No, respondí con honestidad. No lo estoy. La estación estaba en silencio cuando entramos. La mayoría de los equipos de búsqueda ya se habían marchado. La adrenalina del rescate se había disipado, dejando tras de sí un agotamiento pesado, pegajoso, pero no suficiente para relajarme. Me senté frente a mi escritorio y saqué el formulario del informe del incidente. ¿Quieres café?, preguntó Scott, quedándose cerca. Gracias, respondí, sin apartar la vista del papel. Miré el informe en blanco y comprendí que tenía una elección que hacer. Podía documentarlo todo. El vacío, las voces, el cuerpo muerto de Melvin. O podía limitarme a los hechos que todos los demás habían presenciado. El desenlace exitoso. El final feliz. Empecé a escribir. De manera deliberada, me concentré en los elementos objetivos, la hora de la llamada inicial, los parámetros de búsqueda, las condiciones climáticas, el hallazgo de la mochila. Cuando llegué a la parte en la que encontrábamos a Melvin, dudé. Luego escribí. El guardabosques Wagner y yo seguimos unas huellas que se apartaban del sendero. Tras continuar la búsqueda, localizamos al menor desaparecido aproximadamente a 3 kilómetros del inicio del camino. El menor se encontraba ileso y en buen estado general. Fue devuelto a salvo a sus padres a las 11:45. Nada sobre el claro. Nada sobre el vacío. Nada sobre la luz que salía de la boca de Melvin. Nada sobre las voces que tiraban de mi conciencia. Nada sobre la aparente posesión. Scott regresó con 2 vasos de café y dejó uno a mi lado. Gracias, dije, dando un sorbo al líquido amargo. Él observó el informe. ¿Qué estás poniendo? Solo los hechos, respondí. Que lo encontramos y lo devolvimos sano y salvo. Scott asintió. Entendió perfectamente todo lo que estaba dejando fuera. Probablemente sea lo más inteligente. Seguí llenando el informe, pero el bolígrafo se me detenía una y otra vez sobre el papel. La imagen de Melvin, de pie entre sus padres, se me cruzaba sin descanso con el recuerdo de su cuerpo sin vida en aquel claro. 2 realidades contradictorias. 2 escenas que no podían ser ciertas al mismo tiempo. Y, sin embargo, yo había vivido ambas. Scott, dije al fin, dejando el bolígrafo sobre el escritorio. ¿Tú crees que de verdad era Melvin, el que trajimos de vuelta? La pregunta lo incomodó. ¿Qué quieres decir? Levanté la vista hacia él. Quiero decir, ¿y si volvió otra cosa? Algo que solo se parece a él. Scott dio un trago largo a su café antes de responder. Ya no sé qué pensar. Pero sus padres lo reconocieron. No parecían notar nada raro. ¿Y lo notarían?, repliqué. Si se viera exactamente como él, si actuara exactamente como él. Scott me sostuvo la mirada un instante. ¿Estás hablando de qué? ¿Algo sobrenatural? ¿Un doble? ¿Un doppelganger? Negué con la cabeza. Ni siquiera sé de qué estoy hablando. Solo no puedo quitarme esta sensación de encima. Como si algo no estuviera bien. Como si algo esencial se hubiera quedado atrapado en ese lugar. Scott no tuvo respuesta para eso. Nos quedamos en silencio mientras terminaba el informe. Cuando firmé al pie de la página, lo hice con una inquietud espesa, pegada a los huesos. El registro oficial acababa de dejar constancia de un rescate limpio, directo, con final feliz. Nada de lo que yo había vivido de verdad aparecería jamás en los archivos del parque. Me recosté en la silla y me froté los ojos. ¿Qué fue lo que tomó el control de mi cuerpo, Scott?
¿Cómo sabía exactamente dónde encontrarlo? Tal vez fue algún tipo de instinto, sugirió. Pero el tono de su voz dejaba claro que no creía en esa explicación más de lo que la creía yo. ¿Y el claro? Insistí. Encontré su cuerpo allí. Vi la sangre. Vi la luz saliendo de su boca. Para mí, eso fue real. Scott bajó la mirada hacia el café. No tengo respuestas para ti, Sawyer. Me puse de pie y caminé hasta la ventana. Más allá del cristal, el bosque se extendía oscuro e inmóvil. En algún punto, entre aquellos árboles, estaba el claro donde todo había cambiado. En algún lugar de esa negrura se abría la frontera entre nuestro mundo y aquello que había visto en el vacío. Un lugar lleno de almas perdidas, clamando por ser rescatadas. Sigo oyendo su voz, admití en voz baja, suplicando ayuda. ¿Y si el verdadero Melvin sigue atrapado allí, Scott? ¿Y si lo dejamos atrás? Scott se acercó a la ventana y se quedó a mi lado. Necesitas descansar. Ha sido una noche infernal. Asentí, pero sabía que el sueño no iba a llegar fácilmente. No con esas preguntas persiguiéndome. No con el eco de aquellas voces todavía vibrando en mi cabeza. No con esa persistente sensación de que algo había quedado sin resolver, de que una puerta se había abierto entre dos mundos y jamás debió abrirse. Recogí mis cosas y seguí a Scott hasta el estacionamiento. El aire de la noche me golpeó el rostro, fresco y limpio. Las estrellas brillaban con una normalidad insultante sobre nuestras cabezas. Todo parecía normal. Pero para mí ya nada lo era. Cuando subí a mi camioneta, no pude librarme de la sensación de que había regresado de aquel vacío siendo otra persona. Como si algo en mí hubiera cambiado de forma irreversible. Como si hubiera visto algo que ningún ser humano estaba destinado a contemplar. Y lo peor de todo, era la certeza, cada vez más fuerte, de que lo ocurrido en esos bosques no había terminado. Habían pasado ya 3 semanas desde que volví al servicio, pero todo seguía sintiéndose mal. Los árboles seguían en el mismo sitio. Los senderos recorrían las mismas rutas. Las montañas se alzaban bajo el mismo cielo. Pero el bosque había cambiado. O tal vez el que había cambiado era yo. ¿Sigues con nosotros, Sawyer? Preguntó Scott, dándome un leve golpe en el hombro mientras caminábamos por el sendero del perímetro oriental. Sí, solo estaba pensando. Desde la noche en que encontramos a Melvin, Scott me observaba como si esperara que me quebrara en cualquier momento. Y no podía culparlo. Mi comportamiento había sido errático. Me quedaba ausente durante las sesiones informativas. Me sobresaltaba con sonidos que, al parecer, solo yo oía. Y pasaba demasiado tiempo mirando la línea de árboles detrás de la cual me esperaba aquel claro. «Sabes», dijo Scott, «nadie pensaría menos de ti si te tomaras unos días». Negué con la cabeza. «Estoy bien». Pero no lo estaba. Las voces me seguían a todas partes. Empezaban como susurros al borde de mi audición. Mis padres llamándome por mi nombre. Melvin pidiendo ayuda. Y otras voces que no lograba identificar. A veces se volvían tan intensas que tenía que detener lo que estuviera haciendo y apretarme las manos contra los oídos, lo cual solo conseguía que mis compañeros me miraran con una preocupación cada vez menos disimulada. Aquella tarde, de vuelta en la estación, me encerré en la sala de archivos. Si lo que me había ocurrido ya había pasado antes, tenía que haber alguna prueba. Los guardabosques llevaban registros detallados de cada operación de búsqueda y rescate desde hacía décadas. Empecé por los casos más recientes y fui retrocediendo. La mayoría eran rutinarios. Excursionistas perdidos encontrados con deshidratación, pero vivos. Escaladores heridos evacuados en camilla. Niños que se alejaban de sus campamentos. Rescates normales, con informes normales. Pero hubo 3 casos que destacaron. El primero era de 1998. Un niño de 10 años llamado Tyler Simmons había desaparecido durante una acampada familiar. El guardabosques Marcus Dawson informaba haberlo encontrado sano y salvo a unos 3 kilómetros del campamento, después de una búsqueda de 8 horas. El informe era escueto, casi seco, pero una nota escrita a mano en el margen me llamó la atención. Dawson no puede explicar aproximadamente 45 minutos durante la búsqueda. Se recomienda evaluación médica. Dawson se jubiló 6 meses después. El segundo caso era de 1982.
Una niña de 6 años, Eliza Bennett, desapareció mientras caminaba con su padre. El guardabosques Harold Jenkins la encontró con vida tras una búsqueda de 12 horas. El informe de Jenkins mencionaba anomalías ambientales inexplicables y una desorientación temporal. El superintendente del parque había añadido una nota. El relato de Jenkins contiene inconsistencias. Evaluación psicológica pendiente. Jenkins siguió en el servicio, pero pidió traslado a otro parque al año siguiente. El tercer caso era de 1975. Un niño de 8 años, Michael Torres, desapareció en una zona de picnic. El guardabosques Alan Cooper lo localizó tras 2 días de búsqueda. El informe de Cooper era confuso, fragmentado, casi febril. Hablaba de condiciones meteorológicas imposibles y de voces en la oscuridad. Pidió licencia médica inmediatamente después. Nunca volvió al servicio. Me eché hacia atrás en la silla, con el corazón golpeándome el pecho. 3 casos. 3 incidentes repartidos a lo largo de 50 años. Todos seguían el mismo patrón. Niños desaparecidos, encontrados en circunstancias extrañas por guardabosques que, después, empezaban a mostrar signos de deterioro psicológico. Y ahora estaba yo. Necesitaba hablar con alguien que lo entendiera. Marcus Dawson había muerto 5 años antes, según una esquela que encontré en internet. No había rastro del paradero de Alan Cooper. Pero Harold Jenkins seguía vivo. Encontré su dirección en los archivos de personal. Vivía en Riverdale, justo fuera de los límites del parque. A la mañana siguiente llamé al número que figuraba en su expediente. Sí. La voz al otro lado sonó cauta. Cerrada. Señor Jenkins, mi nombre es Sawyer Santos. Soy guardabosques en el Parque Nacional Pinewood. Hubo una pausa larga. Demasiado larga. ¿Qué quiere? Quisiera hablar con usted sobre Eliza Bennett. La niña que encontró en 1982. La línea quedó en silencio tanto tiempo que pensé que había colgado. Entonces, por fin, habló. Mañana. A mediodía. En el Donas Diner, junto a la autopista 22. Venga solo. Colgó antes de que pudiera responder. Al día siguiente conduje 40 minutos hasta un pequeño restaurante de carretera. Era el típico local de paso para camioneros, cabinas de vinilo, menús plastificados y olor constante a café recalentado y grasa. Lo reconocí de inmediato. Harold Jenkins ocupaba la mesa más alejada, sentado de espaldas a la pared y con los ojos fijos en la puerta. Ya rondaba los 70. Delgado. Rostro curtido. Cabello blanco, cortado al ras. Sus manos no dejaban de juguetear con una servilleta de papel, rompiéndola en pedazos diminutos. «Señor Jenkins». Me acerqué a su mesa. «Soy Sawyer Santos». Asintió hacia el asiento frente a él. «Siéntese. Y llámeme Harold». Deslicé el cuerpo dentro de la cabina. Una camarera pasó junto a nosotros y ambos pedimos café. Harold no me quitó los ojos de encima. No dijo una sola palabra hasta que ella se alejó. Entonces habló. «Tiene muy mala cara. No estaba durmiendo bien. Las voces eran peores por la noche». «¿Por qué quería hablar de Eliza?», preguntó en voz baja. Me incliné hacia adelante. «Hace unas semanas me pasó algo. Algo que no puedo explicar. Encontré a un niño desaparecido, Melvin Strickland». La expresión de Harold no cambió. Pero sus manos se quedaron quietas. Primero lo encontré muerto, y luego no. Guardé silencio un segundo y seguí. Después guié a los equipos de búsqueda directamente hasta él, mientras yo no era yo mismo. Observé su cara con atención. Y ahora escucho voces todo el tiempo. Harold cerró los ojos por un instante. Cuando volvió a abrirlos, estaban llenos de una mezcla insoportable de miedo y resignación. «Esperaba ser el único», dijo en voz baja. La camarera regresó con los cafés. Harold aguardó hasta que se alejó lo suficiente como para no oírnos, y solo entonces continuó. «Encontré el cuerpo de Eliza en un claro que no debería haber estado allí. Estaba boca arriba. No respiraba. No tenía pulso. Y había una luz saliendo de su boca, azul, latiendo. De algún modo, me arrastró hacia adentro. Mis manos se cerraron con fuerza alrededor de la taza. ¿Aún vacío? ¿Con voces?». Harold asintió despacio. «Cientos. Todas suplicando ayuda.
La voz de mi esposa era la más fuerte. Había muerto el año anterior. Me llamaba. Decía que me necesitaba. Tomó aire, tembloroso. Lo siguiente que recuerdo es estar de pie junto a Eliza, viva, ilesa, rodeado por el equipo de búsqueda. Me dijeron que caminé directo hasta ella, pero yo no recordaba nada. Lo miré fijo. Eso es exactamente lo que me pasó a mí. Exactamente. Dudé un segundo antes de añadir. Pero el niño que yo encontré, no creo que sea realmente el quien regresó. Los ojos de Harold se entornaron. ¿Por qué dices eso? Bajé la vista a mi café. No lo sé. Es una sensación. Hay algo que no encaja en él. Como si llevara a Melvin puesto, como un disfraz. Harold miró la servilleta hecha pedazos frente a él. Nunca volví a ver a Eliza después de aquella noche. Su familia se marchó. Pero muchas veces me he preguntado. Dejó la frase en el aire. ¿Qué te pasó después? Pregunté. Su respuesta fue inmediata. Simple. Brutal. Las voces nunca se detuvieron. Se quedó un momento en silencio, con la vista perdida. Empezaron a meterse en mis sueños. Cada noche oía a mi esposa llamándome desde aquella oscuridad. También a Eliza. Y a otros que no conocía. Querían que volviera. Querían que los ayudara. Casi me vuelvo loco. ¿Alguna vez desaparecieron? Harold soltó una risa amarga. Tengo 74 años, y todavía duermo con la televisión encendida para intentar ahogarlas. ¿Tú qué crees? Sentí una náusea fría recorrerme el cuerpo. Entonces no hay nada que pueda hacer. Pedí el traslado a otro parque. Ayudó un poco estar lejos del lugar donde ocurrió, pero me siguieron. De pronto se inclinó hacia mí y me agarró la muñeca con una fuerza sorprendente. Escúchame bien. Lo que sea que hay en esos bosques, lleva allí muchísimo tiempo. De algún modo recoge a la gente. Se queda con partes de ella. Y usa a los guardabosques para traer de vuelta otra cosa. ¿Qué cosa? Pregunté. Me soltó la muñeca lentamente. No lo sé. Llevo 40 años intentando averiguarlo. Pero si sé una cosa, lo que encontraste en esos bosques no era solo el niño, y lo que lo trajo de vuelta no fuiste solo tú. Nos quedamos callados un rato. El ruido del restaurante, los cubiertos chocando, las conversaciones apagadas, el siseo de la plancha, formaba una burbuja de normalidad alrededor de una conversación imposible. Fui yo quien rompió el silencio. Has dicho que las voces se meten en los sueños. Harold asintió. Ahí es cuando son más fuertes. Cuando bajas la guardia. Usarán cualquier cosa para llegar hasta ti. Recuerdos. Culpa. Amor. Su voz se quebró apenas. Mi esposa, suena tan real. A veces casi voy con ella. Fruncí el ceño. ¿Ir con ella? ¿Cómo? Volviendo al bosque. Volviendo a ese lugar. Levantó la mirada y me clavó unos ojos devastados por años de insomnio y miedo. Hubo veces en que casi lo hice. Conducía de vuelta al parque en plena noche, listo para encontrar otra vez ese claro. Para dejar que la luz me llevara de regreso hasta ella. ¿Y por qué no lo hiciste? Harold tardó un momento en responder. Porque en el fondo sabía que no era ella quien me llamaba. Estaba usando su voz. Su recuerdo. Sus manos temblaron al alzar la taza de café. Sea lo que hay ahí fuera, quiere más de nosotros. Y sabe esperar. Pensé en los 3 casos que había encontrado. Solo ocurre cada 15 o 20 años, de lo que sabemos, corrigió Harold. Luego se inclinó un poco más hacia mí. ¿Cuánta gente desaparece en los parques nacionales y nunca aparece? ¿Cuántos guardabosques dejan el servicio después de incidentes traumáticos que jamás quedan reflejados en los informes oficiales? Tenía razón. El bosque sabía guardar sus secretos. ¿Qué pasó con los otros guardabosques? Pregunté. Cooper y Dawson. Harold respondió sin rodeos, con una frialdad nacida de haber repetido esa verdad demasiadas veces en su cabeza. Cooper se pegó un tiro 3 años después de encontrar a ese niño, Torres. Dawson aguantó más. Se mató lentamente, bebiendo hasta morir. Bajó la vista. Le seguí la pista, aunque nunca hablamos de lo que pasó. No hacía falta. Reconocí la mirada en sus ojos. Entonces me observó con una tristeza insoportable. La misma que ahora veo en los tuyos. La camarera pasó a rellenarnos el café. Harold esperó otra vez a que se alejara antes de seguir hablando.
Las voces empeorarán. Sobre todo por la noche. Dirán cosas que solo las personas reales podrían saber. Suplicarán. Te acusarán de haberlas abandonado. Harán promesas. Miró sus manos nudosas. Las peores son las de los niños. Suenan tan asustados. Pensé en la voz de Melvin dentro del vacío. Pequeña. Temblorosa. Desesperada. ¿Alguna vez intentaste volver para ayudarlos? El rostro de Harold se endureció de inmediato. Eso es justo lo que quiere. Negó con la cabeza. ¿No lo entiendes? Es una trampa. Lo que sea que hay ahí dentro quiere más de nosotros. ¿Más? ¿Más qué? Almas. Conciencia. Llámalo como quieras. Se inclinó otra vez sobre la mesa. Prométeme que no vas a volver a buscar ese claro. Prométemelo. Pero yo no podía hacerlo. No mientras siguiera oyendo cada noche la verdadera voz de Melvin pidiendo ayuda. No mientras estuviera cada vez más convencido de que lo que salió de ese bosque conmigo no era él. Harold debió de leerlo en mi cara. Vas a intentarlo, ¿verdad? Vas a volver. Tragué saliva. No lo sé, dije con honestidad. Harold apartó la taza. Entonces acabarás como Cooper, o como yo. Viejo. Roto. Perseguido por voces que nunca se callan. Se quedó mirándome un instante, luego murmuró. No debería haberte dejado contarme tu historia. Ahora tu voz seguramente se sumará a las demás dentro de mi cabeza. Lo siento, dije. Harold negó muy despacio. No, todavía no. Pero lo estarás. Se puso en pie con lentitud. Las articulaciones le crujieron al moverse. Dejó unos cuantos billetes sobre la mesa para pagar su café. Un último consejo, guardabosques santos. Esperé. Si empiezas a soñar con ese claro, con volver allí, díselo a alguien. Haz que te detenga. Porque una vez que esas voces consigan aferrarse de verdad a tu mente, harás cualquier cosa para que se callen. Cualquier cosa. Lo vi alejarse hacia la salida. Un anciano encorvado bajo el peso de una carga que llevaba 40 años arrastrando. Justo antes de empujar la puerta, se volvió para mirarme una última vez. En sus ojos había lástima. Y miedo. Nunca te dejan marcharte, dijo. No de verdad. Y luego se fue. Me dejó solo con el café enfriándose sobre la mesa, y con los susurros que jamás terminaban de apagarse en los bordes de mi oído. Empecé a soñar con el vacío. Ya no eran solo voces rozándome el oído en los márgenes de la vigilia. Habían encontrado la manera de entrar más hondo, justo como Harold Jenkins me había advertido que ocurriría. La primera noche que pasó, desperté de golpe cerca de las 3 de la madrugada, con las sábanas empapadas en sudor. En el sueño había regresado a aquella oscuridad sin forma, sin arriba ni abajo, sin distancia. Pero esta vez la voz de Melvin sobresalía por encima de todas las demás. Guardabosques Sawyer, por favor, ayúdeme. No puedo encontrar la salida. La claridad de su voz fue tan brutal, tan real, que me incorporé de un tirón, convencido de que estaba de pie dentro de mi dormitorio. Pero no había nada. Solo la luz pálida de la luna filtrándose entre las persianas, y el sonido irregular de mi propia respiración. Cogí el vaso de agua de la mesita de noche. Me temblaba tanto la mano que derramé parte sobre la manta. Después de beber la mitad, lo dejé otra vez en su sitio y me pasé las palmas por la cara. La voz de Scott seguía resonando también, como un eco pegado al interior del cráneo. Sawyer, no me dejes aquí. Algo me tiene. No me suelta. Me levanté y me puse a caminar por la cabaña, encendiendo luces a medida que avanzaba. Dormir ya no iba a volver esa noche. Preparé café aunque faltaban horas para el amanecer y me senté a la mesa de la cocina con las notas que había tomado después de hablar con Harold. El patrón era evidente. Las voces no iban a mejorar. Iban a empeorar. Se meterían en mis sueños cuando estuviera indefenso. La noche siguiente fue igual. Solo que esta vez también oí a mis padres. La voz suave de mi madre, suplicándome que la encontrara. El tono más firme de mi padre, volviéndose acusador cada vez que intentaba apartarme. Desperté gritando, con la garganta en carne viva. Para la quinta noche, ya me daba miedo dormir. Había empezado a dejar la televisión encendida, igual que Harold me había dicho que hacía él, pero apenas ayudaba. Las voces encontraban la forma de colarse entre los diálogos de los programas nocturnos,
de mezclarse con los anuncios, hasta que dejé de poder distinguir que era real y que no. Después de una semana así, supe que tenía que hacer algo. Aquello que había regresado con el rostro de Melvin, aquello que fingía ser él, seguía ahí fuera viviendo su vida, mientras el verdadero Melvin continuaba atrapado. Lo sentía con una certeza que estaba más allá de la lógica y de cualquier prueba. Lo sabía como uno sabe su propio nombre. Empecé a vigilar la casa de los Strickland. La primera vez fue, en apariencia, inocente. Pasé por su barrio camino al supermercado. Su casa era una construcción modesta de 2 plantas, con revestimiento azul, en una calle tranquila llena de grandes arces. Reduje la velocidad al pasar y alcancé a ver a Dominique cortando el césped mientras Cassie estaba sentada en los escalones del porche. De Melvin no había ni rastro. 2 días después, aparqué unas casas más abajo y observé durante casi 1 hora. Me dije a mí mismo que solo estaba siendo meticuloso, que quería asegurarme de que todo estaba bien después de una experiencia traumática. A veces los guardabosques hacían visitas de seguimiento a personas que habían pasado por incidentes duros dentro del parque. Pero yo sabía que aquello era distinto. Estaba buscando pruebas de que el niño que había vuelto no era Melvin. Empecé a encontrar motivos para pasar todos los días frente a la casa de los Strickland. Aprendí sus rutinas. Dominique salía a trabajar cada mañana a las 7:30. Cassie acompañaba a Melvin hasta la parada del autobús, en la esquina, a las 8:15. El autobús escolar llegaba a las 8:22. Melvin regresaba a casa a las 3:45. En mi día libre los seguí hasta el parque infantil del barrio. Me quedé dentro de la camioneta, al otro lado de la calle, mirando cómo Cassie se sentaba en un banco con el teléfono mientras Melvin jugaba en los columpios. A la distancia parecía cualquier niño normal de 7 años. Reía cuando se impulsaba alto. Corría con otros niños. Pero había momentos, destellos breves, en los que algo no encajaba. Lo noté por primera vez cuando pasó un perro con su dueño. Melvin dejó de hacer lo que estaba haciendo y se quedó mirando al animal con una intensidad tan fija que el perro empezó a gemir y a tirar de la correa. El dueño se apresuró a alejarse, lanzando miradas preocupadas por encima del hombro. Melvin siguió observando al perro hasta que desapareció al doblar la esquina. En su cara no había emoción, ni curiosidad, ni esa alegría impulsiva con la que un niño suele reaccionar al ver un animal. No sonrió, no intentó acercarse, solo mantuvo aquella concentración inmóvil, depredadora, una expresión equivocada en el rostro de un niño. Unos minutos después lo vi hablando con otro chico cerca del tobogán. Desde donde estaba no podía oír lo que decían, pero la reacción del otro niño me bastó. Retrocedió con una expresión confusa. Luego corrió hacia su madre. Se marcharon del parque poco después. Empecé a anotarlo todo en una libreta pequeña que llevaba encima. Cada observación, cada momento extraño, cada detalle fuera de lugar. La evidencia era, como mucho, circunstancial. Pero empezaba a acumularse. Scott notó el cambio en mí. Íbamos patrullando el sendero sur cuando sacó el tema. «Tienes muy mala cara», dijo, sin dureza. Seguí caminando sin mirarlo. «¿Cuándo fue la última vez que dormiste una noche completa?» Me encogí de hombros. «Hace tiempo». Scott soltó un suspiro. «Se trata del niño Strickland, ¿verdad? Sigues atrapado en lo que pasó aquella noche». No respondí. Y ese silencio fue respuesta suficiente. Scott se detuvo en seco y se volvió hacia mí. «Escucha, Sawyer. Yo también estuve allí. Yo también vi lo que pasó. Tampoco lo entiendo. Pero el niño está en casa, a salvo, con su familia. Sea lo que sea que crees haber visto aquella noche. Sé lo que vi», lo interrumpí. «Y esa cosa que vive con sus padres no es Melvin». La expresión de Scott cambió. La preocupación dio paso a algo más cercano a la alarma. «Dios, Sawyer, escúchate». Dudé un segundo, pero ya había ido demasiado lejos para callarme. «Lo he estado vigilando», admití. Scott se quedó mirándome. «¿Has estado qué?» «Observando a la familia, asegurándome de que todo esté bien». Scott se pasó una mano por el cabello, exasperado. «Eso no es observar. Eso es acosarlos. Habla raro a veces», seguí, necesitando que me entendiera.
Ayer lo oí decirle a su madre que el recipiente requiere sustento. ¿Qué niño de 7 años habla así? Scott negó con la cabeza. Los niños repiten cosas rarísimas de la tele todo el tiempo. Mi sobrino tuvo una etapa en la que hablaba como narrador de documental británico. Es más que eso. La forma en que mira a los animales, a los otros niños, como si los estuviera estudiando. Como si estuviera aprendiendo a comportarse como un humano. Scott me puso una mano en el hombro. Creo que necesitas alejarte un poco de todo esto. Este trabajo, lo que pasó con Melvin, te ha afectado de verdad. Estoy preocupado por ti. Me aparté de su mano. Estoy bien. No, no lo estás. Tienes cara de no haber dormido en días. Estás siguiendo a una familia por toda la ciudad. Eso no es normal, Sawyer. Solo necesito estar seguro. Scott soltó un suspiro largo. Tómate una semana. Vete a pescar o a hacer lo que sea. Despéjate. Asentí. No porque estuviera de acuerdo, sino porque necesitaba que dejara el tema. Scott tenía buenas intenciones, pero él no había vivido lo que yo viví dentro de aquel vacío. No había oído las voces que me perseguían ahora en cada hora de sueño y de vigilia. A la mañana siguiente, en vez de seguir su consejo, conduje hasta el parque antes del amanecer. Aparqué en el inicio del sendero norte y avancé por la ruta ya familiar hasta el lugar donde habíamos encontrado la mochila de Melvin. Desde allí seguí el mismo trayecto que Scott y yo habíamos tomado aquella noche, internándome cada vez más en el bosque hasta llegar al claro. A plena luz del día, se veía casi normal. Solo una abertura natural entre los árboles, de unos 9 metros de diámetro, con hierba irregular y algunas flores silvestres dispersas. Nada en él sugería que fuera una puerta a otra dimensión. Nada indicaba que yo hubiera encontrado allí a un niño muerto, que luego ya no estaba muerto. Caminé hasta el centro, hasta el punto exacto donde había visto el cuerpo de Melvin. La hierba no era distinta allí. No había manchas de sangre, ni tierra removida. Si no lo hubiera vivido yo mismo, habría pensado que todo fue una alucinación. Saqué la brújula, equipo estándar de guardabosques, y la sostuve plana sobre la palma de la mano. Al principio la aguja giró despacio, luego más rápido, y de pronto comenzó a dar vueltas completas, sin detenerse, como si buscara el norte, y no pudiera encontrarlo. Di unos pasos hacia la izquierda. La aguja se estabilizó de inmediato, señalando al norte como debía. Volví al centro. Otra vez empezó a girar salvajemente. Un punto frío. Eso era de lo que hablaban siempre los cazadores de fantasmas en aquellos programas ridículos de televisión. Yo siempre me había burlado de esas tonterías. Pero esta vez me arrodillé y apoyé la mano en el suelo, justo en el centro del claro. La tierra estaba más fría de lo que debería en un día templado de otoño. Mucho más fría, como tocar el piso metálico de una cámara frigorífica. Y entonces lo oí, tan tenue que quizá lo habría pasado por alto si no hubiera estado conteniendo la respiración. Ayúdeme. La voz de Melvin. Venía de ninguna parte, y de todas. No del aire que me rodeaba, sino de debajo de mi mano, como si ascendiera a través de la tierra misma. Presioné la palma con más fuerza contra el suelo. «Melvin, ¿eres tú?» El bosque quedó en silencio absoluto. No de forma gradual. No como cuando el viento baja o los pájaros se callan al paso de un depredador. No. Fue instantáneo. Como si alguien hubiera pulsado un botón de silencio sobre el mundo. Los pájaros dejaron de cantar. La brisa que agitaba las hojas desapareció. Hasta el sonido lejano de un pájaro carpintero que golpeaba madera al este se extinguió de golpe. Me quedé congelado en esa postura, con la mano plana sobre la tierra helada, durante lo que me parecieron minutos enteros. El silencio era total, denso, presionaba contra mis tímpanos como una fuerza física. Y luego, tan súbitamente como había desaparecido, el sonido del bosque regresó. Pájaros, insectos, el susurro suave de las hojas. Pero la voz de Melvin no volvió a oírse. Me eché hacia atrás sobre los talones, con el corazón desbocado. Era real. Todo. El vacío. Las voces. La cosa que había regresado con el rostro de Melvin. Y el verdadero Melvin, el niño real, seguía atrapado en algún lugar al que yo no podía llegar. Había tenido razón desde el principio.
Algo había salido de aquel bosque esa noche. Pero no era Melvin Strickland. Volví al parque después de terminar mi turno y esperé hasta que la oscuridad cayera por completo sobre el bosque. El peso de mi decisión era aplastante, pero no podía ignorar lo que había descubierto esa misma mañana. El punto frío. La brújula girando sin control. La voz de Melvin surgiendo desde debajo de la tierra. Aquello no eran alucinaciones. Eran pruebas. Los faros de mi camioneta atravesaron el estacionamiento vacío del inicio del sendero norte. No había otros vehículos alrededor. Exactamente lo que quería. Miré el reloj. Las 10:15 de la noche. El momento perfecto. Tomé la mochila del asiento del copiloto e hice una última comprobación del equipo. 2 linternas potentes, con baterías nuevas. 30 metros de cuerda de escalada. La radio del parque. Y una cámara digital con visión nocturna. Todo lo que creía que podía necesitar para documentar lo que ocurriera en aquel claro. Cerré la camioneta y encendí la linterna frontal, ajustándola para que proyectara un haz amplio delante de mí. El aire nocturno estaba más frío de lo habitual para esa época del año, y agradecí haberme puesto una chaqueta gruesa. El bosque parecía observarme mientras echaba a andar por el sendero. Mis pasos crujían suavemente sobre el suelo. La caminata se hizo más larga de noche, pero conocía aquellos senderos como la palma de mi mano. Cada bifurcación, cada punto de referencia, se registraba automáticamente en mi mente a medida que avanzaba. Más o menos a mitad de camino hacia el claro, noté el primer descenso de temperatura. Sutil al principio. Después, más marcado con cada paso. Mi aliento empezó a condensarse frente a mí, a pesar de que todavía era principios de otoño. Igual que la otra vez, susurré para mí mismo, viendo cómo la nube blanca se disipaba en el aire. El recuerdo de aquella noche con Melvin volvió de golpe. El frío antinatural. El silencio. La luz azul latiendo desde su boca. Me recorrió un escalofrío. Pero seguí avanzando. Cuando llegué al borde del claro, me detuve y respiré hondo. Bajo el haz de mi linterna frontal, parecía engañosamente normal. Solo un espacio circular de unos 9 metros, rodeado de árboles. Pero yo ya sabía mejor que nadie, que no tenía nada de normal. Sabía lo que había ocurrido en ese lugar. Avancé hacia el centro con cautela, marcando el camino con pequeñas tachuelas reflectantes que iba clavando en la tierra. La temperatura seguía cayendo a cada paso. Para cuando llegué al medio del claro, sentía un frío de pleno invierno. Volví a mirar el reloj. Las 11:20 de la noche. Tenía tiempo de prepararlo todo. Saqué el contenido de la mochila con movimientos metódicos. Primero coloqué la cámara sobre un trípode pequeño, apuntando exactamente al lugar donde había encontrado el cuerpo de Melvin. La probé 2 veces para asegurarme de que la visión nocturna funcionaba correctamente. Después saqué la cuerda y calculé una longitud que me permitirá moverme por el claro con cierta libertad sin dejar de estar sujeto. Aseguré un extremo a un roble robusto en el borde del claro con un nudo de escalada, y dejé el otro enrollado junto al resto del equipo. Cuando todo estuvo listo, me senté con las piernas cruzadas cerca del punto frío, y esperé. El bosque había enmudecido por completo. No se oían insectos, ni aves nocturnas, ni el roce de las hojas, a pesar de que de vez en cuando notaba una corriente de aire sobre la cara. Exactamente igual que la otra vez. Exactamente igual que lo había descrito Jenkins al contarme lo que vivió 40 años atrás. Mi reloj pasó de la medianoche. Me puse de pie, con los músculos entumecidos por haber esperado tanto tiempo en el frío. Aún no había cambiado nada. Di unas vueltas por el claro, revisé otra vez el equipo y llegué a preguntarme si me habría equivocado con la hora. Entonces lo sentí. Un cambio sutil en la presión del aire. Lo bastante fuerte como para hacerme chasquear los oídos. Me giré hacia el centro del claro, y me quedé inmóvil. El aire sobre el punto frío había empezado a ondular, como esas vibraciones que se ven sobre el asfalto en un día de calor. Solo que aquel era el lugar más helado de todo el claro. Cogí la cámara y empecé a grabar. Para mi sorpresa, las manos no me temblaban, a pesar de la velocidad de mis pensamientos. La ondulación se hizo más intensa. Y dentro de ella empezó a formarse algo. Al principio solo fue un contorno vago sobre el suelo, pero poco a poco se fue consolidando en una figura que reconocí al instante.
El pequeño cuerpo de un niño, inmóvil, tendido exactamente en la misma posición en la que había encontrado a Melvin 3 semanas atrás. El aliento se me quedó atascado en la garganta a medida que la imagen se volvía más nítida. La chaqueta roja, las extremidades abiertas, los ojos cerrados. No era un cuerpo sólido. Se parecía más a una proyección, o a un recuerdo hecho visible. Pero era, sin ninguna duda, Melvin. Me acerqué despacio, sin dejar de grabar. Melvin, susurré, aunque sabía que aquello no era él. No su cuerpo físico. Como si hubiera respondido a mi voz, los labios de la aparición se entreabrieron un poco, y una luz azul, tenue, comenzó a latir desde el interior. El ritmo imitaba el de un corazón. Pulsos lentos, constantes, cada vez más brillantes. La luz proyectó sombras extrañas por todo el claro, haciendo que los árboles parecieran balancearse, aunque no había viento alguno. Retrocedí y agarré el extremo suelto de la cuerda. Era esto. Estaba ocurriendo exactamente igual que la primera vez. Pero ahora yo iba preparado. Me até la cuerda alrededor de la cintura con un nudo de rescate que podría soltar rápido si era necesario. Tiré de ella para comprobar la tensión. Aguantaba. La luz azul siguió intensificándose. Y entonces sentí el primer tirón de aquella fuerza invisible. La misma fuerza que me había arrastrado hacia el cuerpo de Melvin la primera vez. Al principio fue suave, como si alguien me tomara de la mano. Pero fue ganando fuerza poco a poco. Clavé los pies en el suelo y eché el cuerpo hacia atrás, probando cuánto control tenía todavía. La atracción aumentó. Se volvió insistente, casi furiosa ante mi resistencia. La sentí envolverse alrededor de mis brazos y mi pecho, igual que antes. Pero esta vez la cuerda me mantenía en mi sitio. Durante varios minutos luché contra ella, intentando descubrir cuánto tiempo podría resistir. Aún así, mis botas empezaron a deslizarse hacia adelante, dejando marcas sobre la tierra. La fuerza era mayor de lo que recordaba. O quizá ahora yo era más consciente de ella. Miré por encima del hombro hacia el árbol al que había amarrado la cuerda, asegurándome de que el nudo siguiera firme. Seguía firme. La luz azul que salía de la boca de la aparición era ya casi cegadora, y los pulsos se habían acelerado. La presión comenzó a dolerme. Se cerró sobre mi pecho hasta hacerme difícil respirar. Tenía que decidir. Seguir resistiéndome y arriesgarme a salir herido, o dejar que me llevara, manteniendo el vínculo físico con este mundo a través de la cuerda. Tomé la decisión. Dejé de oponer resistencia y di 3 pasos deliberados hacia la luz. Voy por ti, Melvin, dije en voz alta. Por el verdadero tú. La fuerza se apoderó de mí por completo. Y el mundo se deshizo. Los árboles, el claro, el equipo, todo se derritió en oscuridad. Pero, a diferencia de la primera vez, seguía sintiendo la presión de la cuerda alrededor de la cintura. Un recordatorio constante de mi cuerpo físico. Y del camino de regreso. La transición fue menos violenta esta vez. Más parecida a hundirse en agua profunda que a ser desgarrado. Y entonces, volví a estar allí. En aquel vacío sin dimensiones. Donde no existía la dirección. Donde la luz y la oscuridad no significaban nada. La cuerda se extendía detrás de mí, perdiéndose en la nada. Pero podía sentir su leve tirón, tranquilizador, uniéndome todavía al mundo físico. Las voces empezaron de inmediato. Cientos de ellas. Superpuestas. Desesperadas. Ayúdame. No encuentro la salida. Por favor, llévame contigo. No me dejes aquí. Reconocí algunas. La voz firme de mi padre llamándome por mi nombre. El tono suave de mi madre, suplicándome que me quedara con ella. Pero las ignoré a todas. Me concentré en una sola. Una voz concreta. Ayúdeme, por favor. Tengo miedo. La voz de Melvin. Aguda. Temblorosa. Venía de algún lugar de aquella oscuridad. Me volví hacia ella, aunque girarse no significaba realmente nada en aquel sitio. Las demás voces se hicieron más fuertes, como si intentaran ahogarla. Sawyer, hijo, te necesito. No nos abandones otra vez. Me tiene, Sawyer. No me suelta. Cerré los ojos. Un gesto inútil en aquel vacío, pero me ayudó a concentrarme. Melvin, llamé. Sigue hablando.
Estoy siguiendo tu voz. Estoy aquí, respondió él. Ahora sonaba más claro. Quiero volver a casa. Avancé hacia el sonido. Aunque avanzar allí no era caminar, sino empujar la voluntad en una dirección. De vez en cuando la cuerda tiraba de mi cintura, recordándome que tenía límites, pero todavía me permitía seguir. Las voces se volvieron más insistentes, más manipuladoras. La voz de mi madre cambió primero. Se volvió acusadora. Después de todo lo que hice por ti, así me lo pagas, dejándome sola en esta oscuridad. La de mi padre se endureció con rabia. Estás cometiendo los mismos errores que yo, hijo. Nunca terminas lo que empiezas. Nunca haces lo correcto. Y luego Scott, aterrorizado. Algo me tiene, Sawyer. No me dejes aquí con ello. Seguí adelante, ignorándolos. No son reales, me repetí. Concéntrate en Melvin. Encuentra a Melvin. Su voz volvió a sonar. Más cerca. Por favor, deprisa. No me gusta este lugar. Entonces otras voces comenzaron a imitarlo. Un coro de súplicas infantiles brotó desde todas direcciones. Por primera vez dudé. Ya no estaba seguro de cuál era el verdadero Melvin. La cuerda se tensó de pronto alrededor de mi cintura, como si algo al otro extremo estuviera intentando arrastrarme hacia atrás. Melvin, grité, dime algo que solo tú puedas saber. Algo sobre el día en que te perdiste. Hubo un instante de silencio. Y después, tenía galletitas de animalitos en la mochila, y una caja de jugo, y mi camioncito favorito, el que papá me regaló por mi cumpleaños. Era él. Eran exactamente las cosas que yo había encontrado dentro de su mochila en el sendero. Seguí avanzando hacia su voz con una certeza renovada. Y, a medida que me acercaba, empecé a distinguir algo en la oscuridad. Un resplandor pequeño, débil, como una luciérnaga suspendida a lo lejos. Seguí avanzando hacia aquella luz débil, sintiendo ahora resistencia desde todos los ángulos, como si el propio vacío estuviera intentando retenerme. Las otras voces cambiaron. Ya no suplicaban. Ahora amenazaban. Nunca encontrarás el camino de regreso. Te dejaremos aquí para siempre. Ahora nos perteneces. El punto luminoso fue creciendo a medida que me acercaba, hasta adoptar la forma de un niño pequeño. Melvin, o algo de él en aquel lugar. Apareció como una figura tenue, translúcida, con los ojos abiertos de miedo. Cuando estuve más cerca, extendió una mano hacia mí. «Volviste», dijo, con la voz temblorosa. «¿Me oíste?» «Sí, te oí», respondí, alargando la mano hacia la suya. «Voy a sacarte de aquí». Las demás voces se abalanzaron a nuestro alrededor, convertidas en una furia de gritos y desesperación, intentando romper mi concentración. Sentí múltiples fuerzas tirando de mí desde distintas direcciones, queriendo arrancarme de Melvin, pero mantuve la vista fija en el rostro asustado del niño. «Dame la mano», le dije. Extendí más el brazo, y justo cuando nuestros dedos estaban a punto de tocarse, la cuerda alrededor de mi cintura dio un tirón violento y me arrastró hacia atrás. Luché contra ella, estirándome con desesperación hacia la mano extendida de Melvin. Allí, en medio del vacío, su cara era exactamente como la recordaba. Las mejillas redondas, las pecas sobre la nariz, los ojos azules, inocentes, ahora desbordados de terror. El contorno translúcido de su pequeño cuerpo temblaba mientras intentaba alcanzarme. «Volviste. Me oíste», repitió, con aquella voz pequeña pero clara entre la cacofonía que giraba a nuestro alrededor. «Voy a sacarte», prometí. Volví a tenderle la mano. Y entonces me di cuenta de que no estábamos solos. Ya no eran solo voces. Había presencias. Almas. Atrapadas. Asustadas. Enfadadas. Algunas aparecían como contornos luminosos, débiles, como Melvin. Otras eran apenas insinuaciones humanas, formas difusas con los rasgos borrados por el tiempo o por el horror. A mi izquierda flotaba una anciana de ojos amables. «Por favor», susurró. «Estoy aquí desde 1967. Venía de excursión con mi nieto cuando caí». A mi derecha se materializó un hombre de mediana edad, con el contorno vibrando como una llama inestable. Me perdí en una tormenta en 1983. Nunca encontraron mi cuerpo.
Siguieron apareciendo más. Un adolescente. Una mujer joven. Un hombre mayor vestido con lo que parecía ser un uniforme antiguo del parque. Docenas. Quizá cientos. Almas atrapadas en aquel espacio entre mundos. Historias interrumpidas en los mismos bosques que yo había patrullado durante 12 años. La verdad me golpeó con una claridad nauseabunda. Esto nunca había sido solo sobre Melvin. La entidad que controlaba aquel lugar llevaba décadas, tal vez siglos, recolectando almas. Y cada vez enviaba algo de regreso en su lugar. Algo que parecía humano. Pero no lo era. La cosa con la cara de Melvin que yo había visto jugar en el parque infantil. La cosa que le había dicho a su madre, el recipiente requiere sustento. Solo era el reemplazo más reciente. ¿Cuántos? Pregunté, con la voz tensa por el horror. ¿A cuánta gente se ha llevado esta cosa? Las almas no respondieron directamente. No hacía falta. Su número lo decía todo. Generaciones enteras de excursionistas perdidos. Niños que se desviaron de los senderos. Guardabosques que fueron a buscarlos. Todos atrapados allí, mientras algo más regresaba junto a sus familias, usando sus rostros. Me volví hacia Melvin y le agarré la mano con fuerza. Sus dedos se sentían sorprendentemente sólidos, a pesar de su apariencia translúcida. No me sueltes, le dije. Vamos a salir de aquí. Seguí sintiendo la cuerda firmemente ceñida a mi cintura. Mi único vínculo físico con el mundo real. Empecé a seguir su tirón, sin dejar de sujetar la mano de Melvin mientras avanzábamos por la oscuridad. En el instante en que eché a andar con un propósito claro, las otras voces volvieron a cambiar. Las súplicas se transformaron en rabia. No puedes llevártelo, siseó una voz de mujer que sonaba inquietantemente parecida a la de mi madre. Si él se va, todos nos iremos. Traidor, gruñó otra, imitando el tono grave de mi padre. Prometiste encontrarme. La oscuridad que nos rodeaba cambió de forma. Se espesó. Las almas atrapadas dejaron de ser solo voces o figuras transparentes. Se convirtieron en sombras con cuerpo, moviéndose para cerrarnos el paso. Sus ojos brillaban con una luz azul, antinatural. Nos alcanzaban con dedos alargados. No los mires, le dije a Melvin, atrayéndolo más hacia mí. Solo sigue adelante. Una sombra que alguna vez debió de ser un hombre se lanzó contra nosotros, estirándose de una forma imposible para intentar enroscarse en las piernas del niño. Le di una patada. Sentí una resistencia extraña, como empujar barro helado. Están enfadados, gimoteó Melvin, pegándose a mi costado. Están atrapados, respondí. Y no quieren que escapemos. Seguí avanzando, con una mano aferrada a la de Melvin y la otra siguiendo la cuerda, tirando de nosotros centímetro a centímetro. Las sombras se volvieron más violentas. Arañaban. Agarraban. Una atrapó mi tobillo, y un frío profundo, casi óseo, me recorrió la pierna. Me la quité de encima de un sacudón y seguí avanzando. La cuerda se tensó con fuerza. Ahora sentía resistencia en ambos lados. El mundo físico tirando de mí hacia atrás. Las sombras tratando de mantenernos dentro. La presión me cerró el pecho, y cada respiración empezó a costarme. Entonces, de pronto, la oscuridad se abrió. Delante de nosotros apareció una frontera ondulante, como mirar a través del agua una imagen deformada. Al otro lado vi el claro del mundo físico, iluminado por la luz azul que todavía latía desde la aparición del cuerpo de Melvin. Y allí estaba también mi propio cuerpo, tendido e inmóvil junto al equipo. La cuerda seguía atada a mi cintura. La cámara había caído del trípode, pero su luz roja de grabación seguía parpadeando. Esa es la salida, le dije a Melvin, señalando hacia la frontera. Tenemos que cruzar por ahí. Melvin dudó. Apretó más fuerte mi mano. ¿Y si no puedo? ¿Y si me quedo aquí para siempre? No va a pasar, le aseguré, aunque no tenía idea de si era cierto. Te voy a llevar con tus padres. Con tus verdaderos padres. Seguimos avanzando juntos, luchando contra la presión creciente de las sombras que tiraban de nosotros desde atrás. La frontera temblaba como una burbuja de jabón. Delgada. Frágil. Tú primero, le dije a Melvin cuando llegamos hasta ella. Yo voy justo detrás. Melvin levantó la vista hacia mí, con los ojos llenos de terror. ¿Lo prometes?
Lo prometo, dije con firmeza. Lo alcé hacia la frontera y, en cuanto sus pequeñas manos tocaron la superficie ondulante, ésta vibró como agua. Detrás de nosotros, las sombras estallaron en chillidos de furia y se lanzaron hacia adelante en una oleada de oscuridad. Con todas mis fuerzas, empujé a Melvin a través de la frontera. Vi cómo su forma desaparecía dentro del mundo físico. Y entonces me volví para enfrentar lo que venía. Las sombras chocaron contra mí. Manos frías, arañantes, se aferraron a mi ropa, a mi pelo, a mi piel. Tiraban de mí hacia atrás. Lejos de la salida. Lejos de la frontera. Lejos de la huida. No, grité, luchando contra su agarre. Cogí la cuerda con ambas manos y tiré con toda la fuerza que me quedaba, sintiendo cómo me cortaba las palmas. Las sombras se enroscaron sobre mí. Sus susurros me llenaron los oídos con amenazas y promesas. La voz de mi padre diciéndome que podíamos estar juntos otra vez. La de mi madre suplicando que la necesitaba. La de Scott, advirtiéndome que algo lo tenía atrapado. Que no lo soltaba. Las ignoré a todas. Tiré aún más fuerte. Avancé pulgada a pulgada hacia la frontera. Las sombras se volvieron más violentas. Más desesperadas. Una me rodeó el cuello y me cortó el aire. Y entonces, en un último esfuerzo, me lancé hacia la frontera. La sentí abrirse a mi alrededor como agua helada. Las sombras chillaron al pasar yo al otro lado. Su agarre se debilitó en el momento en que crucé de vuelta al mundo físico. Mi conciencia se estrelló contra mi cuerpo con tanta violencia que me arqueé hacia arriba, jadeando en busca de aire. Los pulmones me ardieron al llenarse. El corazón me golpeó el pecho con dolor. Cada músculo del cuerpo parecía haber sido estirado hasta el punto de romperse. Rodé sobre un costado, tosiendo, casi vomitando. Y entonces lo vi. Melvin. El verdadero Melvin. Estaba tendido a mi lado sobre la tierra, con los ojos muy abiertos, confundido, y el pecho subiendo y bajando con rapidez. La chaqueta roja estaba rasgada exactamente como la recordaba la primera vez que encontré su cuerpo. Guardabosques Sawyer, susurró. Está bien, logré decir entre jadeos. Ya estás a salvo. Entonces el suelo bajo nosotros tembló. Una vibración grave que no tardó en intensificarse. El punto frío en el centro del claro empezó a cubrirse de escarcha. Cristales de hielo se extendieron hacia afuera en un círculo que crecía con rapidez. No esperé a ver qué ocurría después. Me solté la cuerda de la cintura, me puse en pie como pude y alcé a Melvin en brazos. Pesaba sorprendentemente poco, pero era sólido. Real. Agárrate, le dije. Y eché a correr. El temblor del suelo hacía difícil mantener el equilibrio. Detrás de nosotros, el claro estaba cambiando. La escarcha desapareció, sustituida por algo que parecía petróleo negro burbujeando desde la tierra, mientras el aire volvía a ondular con aquella misma luz azul. Corrí tan rápido como pude a través del bosque, ya sin seguir el sendero. Avanzaba recto hacia donde sabía que estaba el borde del bosque. Melvin se aferraba a mí, con el rostro enterrado en mi hombro. Las ramas me golpeaban la cara y los brazos, pero no reduje la velocidad. Los temblores nos seguían. El suelo continuaba sacudiéndose. Los árboles empezaron a balancearse de forma peligrosa. Algunas raíces comenzaron a arrancarse de la tierra. El crujido de la madera quebrándose y la caída de ramas llenaron el aire, mezclados con un aullido antinatural que quizá era viento, o quizá eran los gritos de las almas atrapadas que habíamos dejado atrás. No miré hacia atrás. No podía. Toda mi energía estaba concentrada en sacar a Melvin de aquellos bosques. El cielo del este empezaba a aclararse cuando por fin rompimos la línea de árboles. Tropecé hasta el espacio abierto del estacionamiento del sendero norte, con las piernas a punto de ceder bajo mi peso. La camioneta seguía donde la había dejado. Más allá estaba la carretera de acceso que conducía de vuelta a la civilización. Bajé a Melvin con cuidado y lo examiné en busca de heridas. Aparte de estar helado, confundido y asustado, parecía físicamente ileso. Sus ojos se fijaron en mí con reconocimiento. Reconocimiento real. No la mirada vacía de la cosa que había ocupado su lugar. ¿Ya voy a ir a casa?, preguntó con voz pequeña, pero firme. Sí, le prometí. Ahora mismo. Lo subí a la camioneta,
Puse la calefacción al máximo y conduje directo a la casa de los Strickland. El sol apenas empezaba a asomar por el horizonte cuando nos detuvimos frente a la casa azul de 2 plantas que yo había vigilado tantas veces. Antes de que pudiera siquiera bajar del vehículo, la puerta principal se abrió de golpe. Dominique y Cassie Strickland salieron corriendo al porche, todavía en pijama, con el pánico dibujado en la cara. «Ha desaparecido», gritaba Cassie al teléfono. Nos despertamos y él simplemente se detuvo a mitad de frase cuando vio mi camioneta, y luego vio a Melvin, sentado en el asiento del copiloto. El teléfono se le cayó de la mano. Ayudé a Melvin a bajar del vehículo y vi cómo corría hacia sus padres. No hubo vacilación en la reacción de ellos, ni confusión, ni duda. Supieron al instante que aquel era su hijo de verdad. Dominique cayó de rodillas sobre el césped y atrapó a Melvin en sus brazos con un sollozo roto. Cassie se unió a ellos enseguida, rodeándolos con los brazos mientras lloraba y reía al mismo tiempo. «Mamá, papá», dijo Melvin, con la voz apagada contra el pecho de su padre. Estaba perdido, pero el guardabosques me encontró. Me quedé junto a la camioneta, observando el reencuentro. Cassie levantó la vista por encima de la cabeza de Melvin. Tenía los ojos llenos de preguntas y de gratitud. «El otro», dijo en voz baja. Parecía él, pero no lo era. No era nuestro Melvin. Sabíamos que algo iba mal, pero pensamos que quizá era por el trauma, o por el shock. Y esta mañana, simplemente ya no estaba. Asentí, nada sorprendido. Lo que fuera que había llevado la cara de Melvin ya no tenía motivo para quedarse una vez que el verdadero Melvin había regresado. Probablemente había sentido lo que estaba ocurriendo, y había huido de vuelta al lugar del que vino. «¿Qué pasó ahí fuera?», preguntó Dominique, sin soltar a Melvin. Miré hacia el bosque. Los árboles se recortaban oscuros contra el cielo cada vez más claro. A lo lejos me pareció distinguir todavía un leve resplandor azul entre los troncos, aunque quizás solo fuera mi imaginación. Algo que no debería ser posible, dije. Pero pasó. Sabía que, tarde o temprano, tendría que explicarlo. A los Strickland. Al servicio del parque. A Scott. Tendría que encontrar la manera de hablarles del claro, del vacío, de las almas atrapadas, y de la cosa que las estaba recolectando. Tendría que advertir a la gente de lo que acechaba en esos bosques. Pero por ahora me bastaba con mirar a Melvin, a salvo entre los brazos de sus padres, justo donde pertenecía. El bosque nunca volvería a ser el mismo para mí. Yo nunca volvería a caminar por aquellos senderos sin recordar lo que había visto y vivido. Pero había sobrevivido para contar la verdad. Y quizá eso fuera suficiente. Melvin levantó la cabeza desde el abrazo de sus padres y me miró. Había reconocimiento en sus ojos. Y también otra cosa, una comprensión compartida de dónde habíamos estado y de que habíamos escapado. Gracias, dijo, simplemente. Asentí. De pronto estaba demasiado cansado para responder con palabras. El sol siguió elevándose, proyectando largas sombras sobre el césped. Pero, por primera vez en mucho tiempo, yo ya no le tenía miedo a la oscuridad.